esta distancia vertical. Lady. Al momento estático con respecto al área del punto B. Coge esos puntos, ¿cierto? Se me define un área aquí. ¿Entre qué puntos es esa área? Entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B. Ahí está el área, mírenla. Ya. Ese es el área entre el punto A y B del diagrama de momentos sobre EI. Ya. ¿Y qué más es que dice el segundo teorema? Ya está el área. ¿A qué es igual entonces esa delta de B con respecto a A? Lady. Al momento estático, profe. Al momento estático. ¿Y qué significa momento estático? ¿Qué es un momento estático? Lady. El primer momento de área. El primer momento de área. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono un punto A y trazo una pendiente ahí, o una tangente. Selecciono un punto B y la distancia medida verticalmente desde el punto B hacia la tangente o hacia la pendiente, trazada en A, es igual a ¿qué? Al momento estático del diagrama de momentos sobre EI con respecto a B. ¿Qué significa? Que como se me forma un área, ¿qué voy a tener que hacer? Encontrar el centro geométrico de esa área. Y el momento estático va a ser igual a esta área multiplicada por el brazo medido desde B hasta donde está el centro geométrico de esta área. ¿Listo? Este va a ser un brazo. Esto lo vamos a llamar X', pues para que no se confunda. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular esta área y encontrarle el centro geométrico. Y la multiplico por el brazo. ¿Medido desde dónde? De donde está el punto hacia donde está la pendiente. No sé, pues este es un trapecio. Por aquí más o menos debe estar el centro geométrico. Y ese se llama teorema número 2. Entonces, resumen. ¿Qué es el teorema número 1? Lady. Es sobre las tangentes que se encuentran perpendiculares al radio y que también cortan en un solo punto y No, que no, debemos no. encontrar la diferencia entre ellas. Dígame qué es el teorema número 1. ¿Qué procedimiento vamos a seguir para aplicar el teorema número 1? Se tienen que escoger dos puntos entre entre las dos tangentes de los puntos que escogimos. A ver, ¿cómo es que? Tenemos que pues en la curva elástica debemos encontrar dos puntos. Después trazar las Escogemos tangentes. dos puntos. Ajá. Ya, escoge dos puntos, A y B sobre la elástica de la viga. Y después Tenemos que trazar las tangentes a esos puntos. traza tangentes
al punto A y al punto B. Listo. Después, Y entre esos dos puntos se encuentra el diagrama de momentos sobre el módulo de elasticidad por inercia, perdón. la diferencia entre esos, la diferencia entre las pendientes de esas dos tangentes, ¿a qué es igual? Al momento sobre el módulo de elasticidad por inercia. Al área del diagrama de momento sobre EI entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger primero dos puntos, punto A y punto B. ¿Sobre quién? Sobre la elástica de esa viga. Trazo tangentes. La diferencia de pendientes entre esas dos tangentes, es decir, la diferencia o el ángulo entre esas dos tangentes, este ángulo de aquí, ¿a qué va a ser igual? Al área del diagrama de momentos sobre EI entre esos dos puntos. Ese se llama teorema ¿qué? 1. Teorema 2, Lady. Escogemos igualmente sobre la elástica dos puntos y al punto A le trazamos la tangente y después la vertical al punto B y donde corte al punto, a la tangente será el momento será igual al momento estático del área del diagrama del momento sobre el módulo de elasticidad por inercia. Entre esos Y dos puntos con respecto a B. ajá. Entonces, segundo teorema. Escogemos un punto A sobre la elástica de la viga y trazamos una tangente. Escogemos otro punto que le vamos a llamar B sobre la elástica de la viga. Y la distancia medida verticalmente de B hasta encontrar la tangente es igual al momento estático del diagrama M sobre EI entre esos dos puntos con respecto a B. Ese es el segundo teorema. Listo, no más. Ese es el segundo teorema. ¿De qué método? ¿De qué método? Lady. El método de área por momentos. Método del área de momento. Bueno, Lady, otra pregunta. Cuando usted encuentra el área bajo una curva, ¿está haciendo qué? ¿O cómo encuentra el área bajo una curva? Integrando, profe. Integrando. Entonces, en últimas, lo que nosotros estamos haciendo es ¿qué? Integrar entre dos. Integrando. Lo que estamos haciendo es integrando entre dos puntos de una curva. Y si nosotros tenemos el diagrama de momentos e integramos una vez, ¿qué obtenemos? El giro. Ah, no. Integramos la de momentos. Ujú. ¿Qué obtiene? El giro, sí, profe. El giro. Y si lo vuelve a integrar, La deflexión. la deflexión. Entonces, ojo con eso. Yo tengo tres ecuaciones. Tengo una ecuación de cortante, tengo una ecuación de momentos, tengo una ecuación de giros y una ecuación de deflexión. Entonces, si yo tengo la ecuación de cortantes y la integro, ¿qué obtiene? El momento. El momento. Tiene la ecuación de momentos y la integra, El giro. giros. Y si tiene la ecuación de giros y la integra, Deflexiones. deflexiones.
Y si usted tiene la ecuación de deflexión y la deriva, Obtengo el giro, obtiene la de giro. Y si tiene la de giros y la deriva, el momento, el momento. Y si deriva el de momentos, el cortante, y si deriva la de cortante, la carga. obtiene la ecuación de cargas. Bueno, listo. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? ¿O hay más o menos? Steven Riascos, Y profe, ¿qué entendió? de ese teorema 2, De todo lo que estamos viendo. pues digamos que al trazar, al trazar, al trazar los puntos, digamos, sobre la deformada y estos puntos trazarlos en el diagrama de momentos, esto va a ser equivalente al área entre esos dos puntos, al área de momento. Ujú. ¿Y qué más? ¿Eso entendió? ¿Para qué teorema? Para el 2. ¿Eso dice el teorema 2? Para la... No, ese es del teorema 1. El teorema 2, A ver qué dice el teorema 1 entonces. ¿Cómo es que? ¿El teorema 1? sobre la elástica se trazan dos puntos. ¿Cuáles puntos? A y B, que son tangentes y perpendiculares al radio. Los puntos Ahora, no son tangentes. tangentes a la elástica. Un punto no es tangente. Un punto es un punto. Listo, a ver, defíname teorema 1. Entonces, dados los dos puntos, respecto al diagrama de momentos, la diferencia entre punto No, A y está punto mal. B, Otra vez. Teorema 1. sobre la ¿cómo es? Sobre la curva de deflexión se trazan dos puntos. Ujú. Esos puntos tienen que ser perpendiculares al giro, al radio y tangentes a la curva de deflexión. Ajá. Respecto a esos puntos trazados en el diagrama de momentos, la diferencia entre el punto B menos el punto A va a ser igual al momento, al área del momento entre A y B, dividido entre el módulo de elasticidad por la inercia. No entendí nada. Natalia. Definición de teorema 1. Buenos días. ¿Cómo Primero está? se escogen dos puntos, que sería el punto A y el punto B. De ahí trazo las tangentes, que sería la diferencia o pues el ángulo. Ujú. Y ya, la diferencia o el ángulo entre las tangentes es igual al área del Ujú. diagrama de momento. Listo. Tomo dos puntos A y B trazados sobre la elástica de la viga. En esos puntos A y B trazo tangentes. La diferencia de pendientes entre esas dos tangentes trazadas en el punto A y B es igual al área del diagrama de momentos sobre EI. Resumen, escoge usted dos puntos sobre la elástica, no sobre la viga, sobre la elástica de la viga. Dos puntos. En esos dos puntos trazo unas tangentes. Obviamente tengo que escoger dos puntos, dos tangentes. La diferencia de pendiente en esas dos tangentes la calculo o es igual al área del diagrama de momentos sobre
esos dos puntos dividido entre E y I. Porque el diagrama de momentos lo voy a tener que dividir entre E y el I. Listo, Natalia. ¿Y el segundo teorema? Sería escojo el punto A, Ajá. de ahí trazo una tangente, Sí. luego escojo un punto B Ujú. y cojo la vertical. De Ujú. ahí tendría este punto B, esa distancia, esa diferencia sería delta B sobre A. Ujú. Entonces, ahora acá en el diagrama de momentos tendría esa área que Ujú. sería, bueno, esa figura que tenemos ahí, Ujú. y de ahí calculamos el centroide, ¿no? Sí. Y ya. Bueno, ¿qué es lo que yo busco en el teorema 2, Natalia? El área. No. ¿Qué busco en el teorema 2? Es el procedimiento que me está diciendo usted, pero en realidad, ¿qué estoy buscando con el teorema 2? Robert, Alexander Tovar. ¿Qué estoy buscando? Con el teorema 2, Ujú. no está buscando el área del No, teorema M sobre I. no. Mm, a ver. ¿Qué estoy buscando en esencia, en el fondo? Sebastián Jaramillo. Mm, Profe, la verdad no tengo muy claro, eso estoy un poco perdido. Ujú. ¿Quién me dice? El giro, delta de BA, profe. ¿Y qué es delta de BA? La distancia entre el punto B y la tangente de A. En el teorema 2 lo que yo busco es la distancia entre el punto B y la tangente trazada en A. Esto me interesa a mí en el teorema 2. Esta distancia. Lo que tenga que hacer, pues ya saben qué tiene que hacer. Pero a mí en el teorema 2 lo que me interesa es buscar esta distancia. ¿Y cómo encuentro esa distancia, John? Con el momento estático del diagrama de momentos. ¿Entre qué puntos? Entre el centroide y la vertical del punto B. No, entre A y B. El momento Ah, estático del diagrama de momentos sobre EI entre A y B. Esa es la respuesta. Y en el teorema 1, John, ¿qué busco? la diferencia de las tangentes entre los dos La puntos. diferencia de las tangentes. Un ángulo estoy buscando yo aquí. ¿Cuál ángulo? Este, mire. Eh, Este ángulo. Estoy buscando entre esas dos tangentes. ¿Y qué hago para encontrar ese ángulo? Con el área de momentos entre esos dos puntos del Coge el diagrama de diagrama de momentos. momentos sobre EI y halla el área entre esos dos puntos. Listo. Al hallar esa área entre esos dos puntos, es igualita a calcular la diferencia de pendientes entre la pendiente en A o la tangente en A y la tangente en B. Esa es la respuesta. Entonces, en el teorema 1, ¿qué voy a encontrar? Un ángulo. ¿Cuál ángulo? Este de aquí. ¿Qué es la diferencia?
entre las pendientes trazada en A y en B, en el teorema 1. En el teorema 2, ¿qué voy a encontrar? Esta distancia. Esta. ¿Cómo hago eso? Con el momento estático entre esos dos puntos. Ya, ese es el resumen de toda la clase. 1 hora perdida. Para que entiendan eso. Listo, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Cojamos esta viga. Vamos a ponerla a 3 metros. Vamos a colocar 600 newton. ¿Qué sistema estoy trabajando? Cristian Vallejo. Internacional, profe. Listo, ayúdeme, Cristian, de aquí en adelante. Bueno, ahí más o menos. Listo, 3 metros y 3 metros. ¿Cuánto valen las reacciones, Cristian? Cristian. 300 y 300. Sí, profe, fue media. Pues recarga. Oh, Cristian. Bien, como que les va a ir en el examen, ya me di cuenta. Bien, bien les va a ir en el primer parcial. Listo, ¿qué sigue de ahí? Profe, Entonces, disculpe, ¿cuándo va a ser el primer parcial? el lunes. Profe, de pronto será posible que lo podamos dejar mejor para el viernes, que cae 11. Pero No sé entonces si... entra este tema. Como quieran. No, profe, lunes nomás. Sí, el lunes está bien. Sí, profe, entonces el lunes. Yo lo puedo hacer el viernes. Si quiere hacemos un solo parcial al final del semestre. Como quieran. Para mí mejor, menos parciales. Califico. Entonces el problema me dice calcular la deflexión máxima de la viga. Me dice E y el I son constantes. ¿Listo? Bueno, ¿qué hago para calcular la deflexión máxima? Cristian, Ecuaciones de momento. dígame. La ecuación de momento. La ecuación de momentos. Listo, ¿cómo es la ecuación de momentos? Nosotros le evaluamos porque vamos en un ejercicio todavía en los ejercicios que nos mandó. Ya. Ujú. Entonces el primero quedaría Ah, venga, 300x. espere. Perdón. Área de momentos. Listo. Calcular la deflexión máxima de la viga E y constantes del método de área de momentos. ¿Qué hago, Cristian? Pues si es por ese método, tocaría primero los puntos en la elástica, ¿no? Señor, hábleme durito, no le escucho. Que si es por ese método, tocaría los 2 puntos en la elástica. ¿Los ¿Cómo dos es? puntos señalar? Sí. ¿Cuáles puntos? Entonces, mire, ¿qué me están pidiendo? Primero que todo. Deflexión máxima.
Listo. ¿Cuál teorema aplica? ¿El 1 o el 2? El 1. ¿El 1? ¿Qué dice el teorema 1? ¿Qué encuentra en el teorema 1? Giro. Giro encuentra en el teorema 1. ¿Cuál giro? ¿Pero cualquier giro? Giro entre dos puntos. Entre dos puntos, en las tangentes trazadas entre dos puntos. En el teorema 1. ¿Le están pidiendo giro, Cristian? No. No, Reflexión aquí. no aplica el teorema 1. ¿Cuál aplica? Entonces sería el 2. Pues sí, ¿no? Si no es el 1, tiene que ser el 2. Pues si no es hombre, es mujer. Listo, ¿qué hago con el teorema 2 entonces? Entonces, en el teorema 2 o en el 1, lo primero que debo hacer es trazar la elástica de la viga. Eso debo hacer. Entonces, la elástica de esta viga más o menos es así. Listo, ya está trazada la elástica de la viga. ¿Qué hace ahora, Cristian? Coger los 2 puntos y trazar las tangentes. Listo. ¿Dónde? Deme coordenadas. ¿Dónde traza el punto A y el punto B? ¿Dónde lo trazaría usted? En el punto A debo trazar una tangente. Y el B es un punto simplemente. ¿Listo? Y la distancia entre el punto y la tangente va a ser el momento estático entre esos dos puntos. Claudia, ayúdame, por favor. ¿Dónde trazo el punto A? En x igual a 2 puede ser. A 2, listo. ¿Y el punto B? En x igual a 5. A 5, listo. Perfecto. Entonces, más o menos a 2 tracemos una tangente, ¿cierto? Entonces busquemos Sí. acá, tenía marcado un puntico. A ver, veamos si podemos coger esto. Entonces, este le voy a llamar punto A. Y ahí trazo, escojo un punto, a 2 me dijo, o sea, aquí, ¿no? Sí. Listo. ¿Ahí qué hago? Ahí trazo una Tangente. tangente. Bien. Más o menos. Listo, ahí está la tangente. Y ahora me dice, Claudia, voy a coger un punto cuando x vale 5. Listo. Sí. Voy a copiar esto. Mm. Aquí es 3, 4, acá, ¿cierto? Aquí es el punto B. ¿Qué hago en ese punto? Dice, ese va a ser simplemente un punto. Bueno. Ahora me dice la distancia vertical entre esos dos puntos. O sea, no, no pude.
Esa se llama delta de B con respecto a A. Listo, Claudia. ¿Y qué gano con eso? Con eso ya obtiene una distancia. ¿Y qué hago con esa distancia? Yo necesito calcular la deflexión máxima. Claudia, ¿dónde está la deflexión máxima? Mire bien la figura. ¿Alguien más que me ayude? ¿Dónde está la deflexión máxima? ¿Dónde? O sea, ¿dónde queda eso? En el centro de la viga. Aquí está la deflexión máxima. Aquí mírela. Se la voy a pintar de otro color. Amarillo, ahí. Esa se llama deflexión máxima, esta de aquí. ¿Listo? Ese es el delta máximo. ¿Y cómo sabe que ahí está la deflexión máxima? Porque la carga es simétrica o la viga es simétrica con respecto al centro. Entonces, cada vez, eso ya lo habíamos dicho, cada vez que usted tenga la carga puntual justo en la mitad de la viga, la deflexión máxima es ahí, en ese punto. Y si tengo una distribuida a todo lo largo de la viga, ¿dónde es la deflexión máxima? También, justo en la mitad. Justo en la mitad de la deflexión máxima. Solo en esos casos coincide el momento máximo con la deflexión máxima, ¿cierto? De resto dijimos, nunca va a coincidir ni el momento máximo con la deflexión máxima ni con el giro máximo. Listo. Entonces, venga. ¿Qué hago yo entonces? Como yo ya sé que la deflexión máxima está aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar la tangente justo en ese punto. Entonces, el punto A lo voy a trazar cuando X vale 3. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando yo trazo una tangente cuando X vale 3? Adivinen qué pasa. ¿Mm? Aquí voy a trazar el punto. La tangente es horizontal. La tangente es horizontal. Entonces, yo voy a trazar el punto cuando, perdón, la tangente cuando X es igual a 3. Y entonces, Claudia, ¿dónde trazo el punto? Adivina dónde lo voy a trazar. Tracémoslo cuando X vale 0. O sea, acá. Mandemos ese punto acá. Justo aquí en el apoyo. Ahí. Y ahora sí, mida la distancia vertical entre el punto y esa tangente, Claudia. Ahí ya, esa sería la delta B sobre A. Mire, yo lo estoy midiendo ¿dónde? Acá lo estoy midiendo, ¿cierto? Aquí lo estoy Sí. midiendo. Pero ¿qué sucede con esta distancia? Es igualita a la deformación máxima. Y listo, solucioné el problema. Entonces, ojo,
¿Qué voy a hacer entonces? Voy a buscar un punto donde la tangente valga cuánto entonces, según esto. Claudia, Donde la tangente sea horizontal. donde la tangente sea horizontal. ¿Qué pasa si yo el punto B lo trazo por acá? Aquí, cuando X vale 1. Esa no sería la deflexión máxima. Simplemente es que O una sea, mayor. distancia, ¿no? Esta Sí. distancia, ¿o no? No, Ujú, esa es la distancia. sí. Y si busco otro punto, por acá, cuando vale 1,5, aquí, Tendríamos otra distancia. simplemente tengo esta distancia. Y cada vez se va volviendo, ¿qué? Más pequeño. Más pequeña, ¿cierto? Más pequeña, más pequeña, más pequeña. Pero a mí no me interesa eso. ¿Qué me interesa? La deflexión máxima. La máxima me interesa. Listo. Entonces, ya sé cómo buscar la deflexión máxima. Aquí, esta deflexión se va a llamar delta de B con respecto a A. Pero resulta que como la tengo trazada, esa deflexión de B con respecto a A se convierte en ¿qué? Máxima. ¿Listo? Perdón, un segundo.
Un segundo que se me va a acabar la batería, un segundo. Por favor. Bueno, listo. Entonces, sencillo. Ahora voy a hacer el diagrama de momentos y ese lo divido entre EI. Como el EI es constante, lo dejo marcado simplemente. Bueno, entonces hagamos el diagrama de momentos. ¿Cómo me queda el diagrama de momentos? Va a quedar así. Ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale este momento acá? ¿Cuánto vale? 300 por 3. 300, ¿Cuánto? 900. 900. Pero este 900 sobre EI. Listo. Ahora me dice, como apliqué el segundo teorema, ¿qué me dice el segundo teorema? Me dice, esa distancia vertical medida entre el punto y la tangente debe ser igual al diagrama, al momento estático del diagrama de M sobre EI entre esos dos puntos. Entonces, entre estos dos puntos, ese es el área que se me forma. Listo. Necesito el momento estático de esa figura. Entonces, sencillo, pues. Busco el centro geométrico de esta figura. ¿Dónde está el centro geométrico? A 2/3 en la horizontal a 2/3. La horizontal, de aquí a acá, a 2/3. O sea,
¿2 tercios de qué? De 3. A 2 metros. Entonces, de aquí a acá son 2 metros, ¿cierto? Y si quiero verlo del otro lado, ¿cuánto es? Bueno, estamos un poquito corridos. Es aquí, ¿no? Estoy muy corrido. ¿A cuánto? 1/3. 1/3, o sea, a 1 metro. ¿Listo? Entonces, listo, calculemos. Entonces, el momento estático entre A y B es igual, primero, al área entre A y B. ¿Cuánto es el área entre A y B? Entonces, la base, 3, por la altura, 900, dividido entre 2, ¿cierto? O sea, 1350, y eso dividido entre E y I. Ahora, el momento estático. ¿Entre quién? Entre A, perdón, de B con respecto a A. Entonces necesito el brazo. ¿Cuánto vale el brazo? 2. ¿2 o 1? 2. ¿2? Sí. 2, ¿cierto? Porque me dice es del punto hacia donde esté la pendiente. En ese sentido lo voy a medir. O sea, el punto está aquí y la pendiente está hacia acá. Entonces, la distancia va a ser 2. Entonces, ese momento estático el brazo es 2. Entonces, el momento estático es el área por el brazo. Listo. ¿Y todo eso dividido entre qué? Entre E. O sea que la deflexión máxima B. ¿A qué es igual? A 2700 sobre E por I. Listo. Terminamos. Ya. Eso es todo. ¿Qué le pareció el método? Más corto. Más corto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Profe, pero no fue más corto solo porque la viga era simétrica. Ah, sí, ¿no? Pues que los ejemplos del profe siempre son los fáciles, ¿o no? Los difíciles son los del parcial. Bueno, ¿y qué pasa si no es simétrica entonces? Ahí no se conocería dónde está la deflexión máxima. ¿No sabría? No. Ahí está el problema de este método. Pero es fácil solucionarlo, ¿o no? Listo, entonces hagamos un ejemplo. Cuando la carga no está en la mitad. Mismo ejemplo cojamos. Listo. Ahora la carga la voy a poner a 2 metros. Aquí. Ahí la voy a poner. 600 newton. ¿Listo? Trace la elástica ahora de la viga. ¿Cómo queda? Aquí el máximo va a estar como por aquí, más o menos. Y termina acá, ¿cierto? Listo. ¿Dónde está la deflexión máxima? Más o menos. Mire, como por aquí va a estar la deflexión máxima. Ahí.
Ya no está en la mitad, ni bajo la carga, ni idea de dónde está. Pero por aquí. ¿Listo? ¿Cuánto valen las reacciones? A 2 metros dijimos de acá, ¿no? 2 metros. Y acá dijimos, ¿qué? 4 metros. Sí, ¿cierto? Listo. Reacciones. ¿Cuánto vale? Cristian. ¿Cuánto valen? Gracias. 400. Y del otro lado, 200. John, ¿qué hago ahí? ¿Dónde trazo el punto y dónde trazo la pendiente? John. John Lozano, profe, ¿sí, no? John Lozano, ajá. Para encontrar la deflexión máxima, Ujú. serían pues igual a la anterior en el apoyo y pues tocaría encontrar el X. Igual el que la otro anterior punto. versión. Ujú, sí. El problema es que, ¿dónde está la pendiente? Tengo que trazar una pendiente justo en este punto, ¿cierto? Ahí. Ahí hay una pendiente. ¿Pero a qué distancia está del apoyo? Ni idea, ¿no? A esto le voy a llamar X. X' le voy a llamar. O X delta si quiere llamar. Pero yo sé que si yo trazo una pendiente, una vez que yo encuentre ese punto y trazo una pendiente ahí, listo, ya sé que ahí está la máxima o no. El problema es saber dónde vale ser. Bueno, escucho sugerencias. Tocaría, profe, utilizar el teorema 1 y El cuando, teorema. sí, cuando el giro sea cero, pues o sea, se resta, ¿no? La diferencia entre el giro de una pendiente y el giro de otra pendiente, cuando sea cero, ahí va a ser, creo. Ujú. Listo, entonces, ¿dónde trazamos el punto A? En la reacción, en la primera reacción y la otra en la segunda reacción. O sea, cuando X vale, Cuando X vale 0 y cuando X vale 6. listo. Veamos a ver qué pasa. O sea, ahí vamos a trazar una pendiente, ¿cierto? O una tangente, pues. Listo, tracémosla. Esta sería la pendiente en A. Y esta sería la pendiente en B. Listo. Este ángulo estoy encontrando aquí. Dani. ¿Funciona? No. No. Bueno, ¿qué hacemos? Otra opción. No funciona esto. A ver, ¿qué se les ocurre? Ahí podría, por si me escuchan, De allá. ahí podría ser que como sabemos que la pendiente en A es 0, entonces podríamos colocar una pendiente en un apoyo o en cualquier, bueno, en un apoyo y como sabemos que es igual al momento de A y B, entonces ahí podríamos sacar del diagrama. A ver, ¿cómo es que? Otra vez. O sea, a ver, como sabemos que uno de esos puntos tiene que ser horizontal, ¿no?
Entonces la pendiente ahí sería 0. ¿De Entonces, el cuáles otro punto, puntos, perdón? o sea, el punto A. El punto A estaría en el D máximo. Ah, ya. Entonces aquí le llamamos A. Ajá. Y Listo, otro punto, Ajá. El punto A es aquí, dice usted, justo en este sitio. ujú, O sea, cuando X vale cuánto. X vale 2. No, bueno, no sabemos, pues todavía. Ah, no sabemos, ¿no? No. Cuando X es Entonces, igual a X'. eso. Y pues yo digo, pues, ¿no? Que ahí podría ser, pues, colocar el otro punto en el apoyo, en cualquiera de los dos, por ejemplo, en el izquierdo, ¿no? O sea, el B Y sería cuando X vale 0. No, cuando X vale 0. Ahí cómo está. Aquí sería el eso. punto B. Ujú. Y entonces ahí tocaría hacer el diagrama y el área de eso sería eh, pues ahí tocaría con el diagrama sacar el ángulo y luego ¿Cuál ahí ángulo? tocaría hacer el teorema 2, el B. ¿Con el teorema 2? Ujú. Mm. Bueno, pues mire, le voy a ayudar un poquito. En estos casos, el truco es el siguiente. Voy a coger esta pendiente en B. ¿Listo? O en ese punto, ahí. Y ahora voy a trazar un punto en A. Solo el punto voy a trazar. ¿Listo? Entonces tengo pendiente y tengo punto. ¿Qué encuentro ahí? Reflexión. ¿Pero en dónde la encuentro? No hablemos de deflexión. Es que esto no es una deflexión. ¿Qué encuentras ahí? Dani. No le llame deflexión. Una Eso no es distancia deflexión. vertical. Es una distancia vertical. ¿Cuál distancia? Esta, mírela. ¿Listo? Entonces, vea lo que sucede. Tengo esta distancia, ya la tengo. ¿Sí o no? ¿Y qué más conoce? Conoce esta distancia. ¿Qué hace con eso? Una relación de triángulos. ¿Y para qué la relación de triángulos? Entonces, mire, como usted ya conoce esta distancia y esta distancia, ¿ya no puede encontrar este ángulo? ¿El Sí. ángulo en B? Entonces usted dice, tangente del ángulo en B. ¿A qué es igual? La distancia vertical sobre la distancia horizontal. A esta distancia vertical que ya le encontré, a un delta, que es una distancia, sobre, en este caso, 6 metros. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Las tangentes de ángulos muy pequeños, que es este caso, son iguales a ¿qué? Al ángulo. Al mismo ángulo. Entonces, como estas deformaciones son muy pequeñitas comparada con la longitud de 6 metros, aquí no le da ni un grado siquiera de deformación. Entonces, como los ángulos son muy pequeños, entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la tangente es igual al ángulo en radianes. Ojo con eso, pues en radianes. Entonces, mire, ya conoce esta distancia, tangente de este ángulo aquí va a ser igual a ¿qué? A esta distancia, que ya sabemos cómo hacerlo, sobre esta distancia. Ya tengo este ángulo. ¿Listo? ¿Qué hago de ahí?
en B por el segundo teorema. Listo. ¿Y qué hago de ahí? Entonces, mire, aplicando el segundo teorema, hallamos esta distancia. Aplicando ahora el primer teorema, hallo la diferencia de pendientes. ¿Cuáles pendientes? Entre esta y esta. ¿Qué ángulo me va a dar? Entre esta y esta. Me va a dar este ángulo. ¿Sí o no? Y este ángulo es igualito a ¿cuál? A este ángulo de acá. Y con eso, con esa relación, ya puedo encontrar cuánto X. ¿Listo? Entonces, si quiere, dejemos por ahora ahí. Trate de hacerlo para que me entienda un poquito qué es lo que estoy intentando hacer. O sea, este método es mucho más sencillo porque es gráfico. Pero sí necesito unos procedimientos un poquito más largos. ¿Por qué más largos? Porque necesito saber dónde la pendiente vale 0. Ese es el único problema de este método. Y para poder hacer eso, necesito hacer algunos artificios, algunos cálculos previos para poder calcular dónde esto vale 0. ¿Listo? En cambio, con el método de doble integración, ¿qué es lo bueno? ¿Necesitas saber eso? Oh, No. Entonces, por ahora, ¿cuál método prefiere? profe, disculpe, ¿este método entra al parcial? No. Si lo hacemos el lunes, no. Profe, ¿acá dónde entra el parcial entonces? Doble integración. Todo lo de Profe. teoría que hemos visto y doble integración. Listo, profe, y una preguntita. ¿Cómo se llama el libro que usted está manejando? Jorge, el de análisis de estructuras de Jairo Uribe Escamilla. Análisis de estructuras. De Jairo Uribe Escamilla. Es de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Gracias, profe. Sí, ahorita ya lo estoy buscando. Bueno. Listo, jóvenes. Dejamos ahí. ¿Listo? Entonces entra todo lo de teoría que hemos visto. Entra lo de centros geométricos. Y entra doble integración. Profe, Pues, inercias. Inercias también entra. Ajá. También Ya, entra. profe, ¿y el parcial cómo lo va a hacer? O sea, ¿cuánto va a durar y todo eso? 2 horas. En horas de clase, ¿no? En horas de clase. De una vez les advierto. Toda la información tiene que enviármela en PDF. Si usted lo hace a mano, no importa. Termina el parcial antes, obviamente, de las 2 horas. Le tomo una foto y lo transcribe a PDF. De una vez les advierto. Si son 5 fotos, entonces las 5 fotos tiene que fusionarlas y me manda un solo archivo de PDF. Con el nombre, con su nombre. A su correo, ¿verdad? O Si no me llega, Perdón. yo el lunes les digo. Si llega un correo o llegan varios correos, no, profe, es que no lo puedo fusionar, no, profe, es que no lo puedo convertir a PDF, de a malas, 0, de una vez. O sea, si usted no me lo entrega en el tiempo que es, simplemente pues lo bueno es que usted me lo puede mandar si quiere a las 6:10 de la tarde, pero llega la hora que me llega mi correo. Entonces, listo, anulado, de una vez. Entonces, el lunes yo les digo a qué correo lo deben enviar. Entonces, Listo, ojo, profe, gracias. todo en formato de PDF. No me importa si lo hacen a mano, en Excel, en Word, no sé. Y todo el tiempo debe estar encendida la cámara. Entonces, si tiene mala conexión y se sale, no, profe, es que la cámara está dañada.
No, profe, es que mi conexión es mala. No sé qué tenga que hacer. Todo el tiempo necesito que esté encendida la cámara. De 4 de la tarde a 6 parcial. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Una pregunta, ¿se puede agregar usted? Sí, ¿quién quiere? Bueno, dejemos ahí. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias.